Hola, buenos días a todos. En este nuevo vídeo de la serie basada en el libro Los 100 finales que hay que saber, nos enfrentamos a uno de los finales míticos en el aprendizaje de esta parte del ajedrez. Es el famoso mate de alfil y caballo. Dentro de los mates que se pueden dar al rey solitario, al rey desnudo, este es el más difícil y el que crea una cierta sensación de inseguridad a muchos jugadores. Como anécdota podemos comentar que cuando estaba preparando el libro, mi intención inicial era no incluir este final porque lo consideraba, bueno, muy conocido y también poco práctico. Sin embargo, después de algunos comentarios con la editorial y algunos maestros, bueno, decidí finalmente hacer una estadística en la base de datos, cosa que actualmente es muy sencilla. Y aunque yo había comprobado en alguna ocasión que algún fuerte jugador no había conseguido tener el mate, pues el resultado de la estadística me sorprendió. El 19% de las partidas que llegaban a este final terminaban en tablas, es decir, prácticamente una partida de cada 5. Y realmente a nivel de aficionado probablemente ese porcentaje sea más alto. Incluso si consideramos que uno de los motivos para que este final no se produzca más a menudo probablemente es que el jugador con ventaja puede tratar de ganar de otra forma y que cuando lo hace posiblemente es porque se siente inseguro de dar mate en este final, pues podríamos pensar que en ese caso la incidencia de no saber ganar el final se extiende a más partidas, aunque ese casi 20%, una partida de cada 5. Así que es un final que es muy conveniente saberlo. Se nos va a producir muchas veces en la práctica. Yo creo que a lo largo de la vida lo normal es que se nos produzca una o dos veces. Me comentaba un famoso maestro FIDE que, bueno, no voy a revelar el nombre, pero me contaba una nota muy curiosa. Me decía que a él en su juventud se le produjo, perdón, el, la posición de alfil y caballo y no supo dar el mate. Se sintió muy avergonzado y bueno, se volvió a casa y se lo estudió con muchísimo detalle. Y entonces ya se entrenó y estaba muy seguro de darlo en cualquier situación. Entonces habrían pasado 30 o 40 años y no se le había vuelto a producir. Esto nos puede pasar fácilmente, claro. No es un final que vaya a tener una incidencia práctica enorme en nuestras partidas porque se nos va a producir pocas veces, pero probablemente alguna vez se produzca. Y cuando eso suceda, pues si no sabemos darlo, nos vamos a ir a casa un poquito colorados, ¿no? Esto es uno de los motivos por los que es conveniente aprenderlo. También otro motivo que señalo en el libro y al que yo doy bastante importancia es que cuando uno es un buen jugador de ajedrez, ha dedicado al estudio del ajedrez cierto esfuerzo, debe tener también cierto respeto por la cultura ajedrecística, incluso por la historia ajedrecística y por los procedimientos más importantes y famosos. Por estos dos motivos creo que son suficientes para estudiar en detalle el mate de alfil y caballo, aunque luego nunca podamos aprovechar ese conocimiento en la práctica. Bien, pues vamos a ir a ello. Antes de comenzar con el ejemplo de algún procedimiento de mate y de algunas partidas en las que se ha producido esta relación de material, vamos a hacer algunas consideraciones previas que son importantes, aunque normalmente muy conocidas. Primero vamos a observar algunas posiciones. En la posición del diagrama vamos a ir señalando ahora las casillas que dominan el alfil y el caballo. El caballo domina, hemos señalado primero las casillas, vamos a señalar una más, domina algunas casillas más, pero no tienen ya tanto nuestro análisis de la posición. Ahora vamos a señalar las casillas que domina el alfil. Entonces, si nos fijamos, el alfil y el caballo dominan una serie de casillas que forman una barrera para el rey de las negras. Esta barrera no es total. El rey de las negras podría escapar moviéndose
hacia las casillas de escape por E7 o F8. Lógicamente el rey de las blancas puede cerrar la barrera por completo. Esta posición con el alfil y el caballo en el mismo color, que es como mejor se coordinan esas dos piezas para cubrir más casillas, es la que se denomina en el procedimiento de los triángulos, en el método de los triángulos de Deletán, el triángulo mayor. Nosotros no vamos a explicar el mate con el procedimiento de los triángulos. Este es, de todos los finales que hay en el libro, es quizá el que me ha provocado pues más comentarios concretos de aficionados cuando me encuentran en algún torneo sobre la técnica que explico del mate. Bueno, a algunos les ha gustado y me han felicitado por ella, pero hay muchos que me han hecho llegar sus críticas, ¿no? Bueno, en el libro aparece una afirmación que quizá podría haber expresado de otra forma, diciendo que posiblemente el error más frecuente es querer aprender este mate de forma totalmente mecánica. Bueno, quizá la expresión que sea el error más frecuente, o incluso que sea un error, se puede matizar. Lo que quería reflejar al escribir esto y al decir esto es que los métodos absolutamente mecánicos requieren un esfuerzo en este mate que quizá no se corresponde con la eficacia que luego tiene. En el libro, bueno, he tratado de elegir aquellos finales que son más prácticos y, como ya explico en la introducción, también que son más útiles porque sirven de introducción a otros y que son más fáciles de aprender y de recordar. Entonces, en algunos casos te puedes encontrar con un compromiso entre explicar un método o no, o explicar un final o no. Eso es un poco la situación que se produce en el mate de alfil y caballo. El método de los triángulos es un método, bueno, muy interesante y que no quiero decir a ninguno de los aficionados que lo hayan estudiado que no lo practiquen, pero otra de las cosas que hice antes de decidir de qué manera explicar el mate de alfil y caballo, pues fue también mirar muchas partidas, sobre todo las de los jugadores más fuertes, a ver qué había pasado, intentando observar dos cosas. Primero, qué método elegían. Hay algunos que realmente demostraron no tener mucha técnica y entonces para esta parte de mi investigación no tenía mayor interés. Y segundo, quería ver cuándo fallaban, los jugadores que fallaban, en qué situaciones fallaban. Eso creo que es un aspecto mucho más interesante y del que nos ocuparemos más adelante. Pero bueno, lo primero que comprobé es que prácticamente ningún jugador de alto nivel utilizaba el método de los triángulos. Y bueno, también comprobé muy rápidamente, incluso jugadores de muy bajo nivel, la primera fase del final, que trata de llevar el rey a la banda, la conseguían con bastante facilidad y en muy pocas jugadas. Por lo tanto, me pareció que esa fase es sencilla si un jugador está atento y por eso reforcé poco mi afirmación de que era importante mentalizarse de que en este final hay que estar atento y en algún momento hay que reflexionar. Me parecía eso más importante que aprenderse un método de manera totalmente mecánica. Bien, aún así, pues esta primera posición es la que en el método de los triángulos de Deletán se considera el triángulo mayor. Este triángulo no cierra completamente la salida del rey de las negras, pero casi completamente y por supuesto con ayuda del rey la puede cerrar. En todo caso, la posición es interesante para que nos demos cuenta de cómo se puede dificultar la fácil circulación del rey contrario e irlo reduciendo a áreas cada vez más pequeñas del tablero. La segunda posición, vamos primero también, se trata fundamentalmente de observarla, vamos primero también a marcar las casillas que dominan el caballo y el alfil, las que están cerca del rey de las negras. En este caso, vemos que el rey de las negras está reducido a un área del tablero de la que no puede salir, aunque el rey de las blancas esté muy lejos. Esto en el método de los triángulos es el segundo triángulo o triángulo mediano o intermedio, y en otras fuentes o en otros métodos es lo que yo he denominado el cajón.
El rey ya está encajonado, no puede salir de ahí. A partir de aquí es muy fácil darle mate en un número de jugadas bastante reducido. Vamos a ver el triángulo pequeño. Este sería el triángulo menor. El método de los triángulos se basa en 3 triángulos. Yo pienso que el añadido del tercer triángulo no tiene mayor importancia, pero bueno, como también refuerza quizá la mítica del número 3, pues 3 triángulos es un método muy bonito. Vamos a ver las casillas que domina rey y el alfil. Ahora el rey de las negras está reducidísimo, pero hay que tener en cuenta que el que le reduce bien, el alfil le reduce y es el que crea la sensación de triángulo, reduce las 2 casillas blancas, y si el rey blanco estuviera en la casilla B6, pues haría también perfectamente el papel del caballo, y esa es la situación normal al final del procedimiento de mate. Pero bueno, señalamos este tercer triángulo. Cualquier posición con el alfil y el caballo en el mismo color y relativamente próximos crean ciertas barreras. Esas barreras pueden no tener eficacia. Vamos a observar esta posición también. Vamos a señalar las casillas que dominan el alfil y las casillas. Y veis que también crean una barrera para que el rey de las blancas vaya a la derecha. Esta barrera, si el rey... Perdón, para que el rey de las negras vaya a la derecha. Esta barrera, si el rey de las blancas está lejos, como está en este diagrama, no tiene una gran eficacia porque el rey se puede ir en la otra dirección. Pero si el rey está cubriendo total o parcialmente el escape del rey solitario en la otra dirección, son muy eficaces. Esta barrera es importante de conocer y de observar porque es una posición que se produce en un momento crucial del mate de alfil y caballo. La posición que en principio no tiene por qué producirse, pero que nos sirve para observar también la coordinación del alfil y el caballo, es esta, que yo llamo el escudo. El alfil y el caballo, aunque su rey está lejos, quitan muchas casillas al rey, dificultan su escape y además dificultan que se acerque a ellos cuando adoptan esta posición en forma de flecha. ¿Veis? Forman una especie de escudo. El rey no puede acercarse hacia el caballo más que dando un rodeo gigantesco, podríamos decir, ¿no? Y si esta posición la llevamos a lo que sería 2 filas más abajo, pues obliga al rey a moverse por la banda durante, o sea, prácticamente por más de la mitad de la banda del tablero, ¿no? Lo que permitiría al otro rey acercarse con cierta facilidad. Bueno, una vez vistas estas posiciones, algunas de las cuales se producen inevitablemente en el proceso de mate, pues para aquellos jugadores que no lo hayan estudiado nunca, les puede llamar la atención y les puede ayudar a comprender la importancia de la coordinación del alfil y el caballo. Otro aspecto fundamental en este mate que hay que reflejar antes de empezar a estudiarlo es que el mate solo se puede dar en uno de los rincones del tablero que son del color del alfil. El rey de las negras está en el centro del tablero y para darle mate hay que llevarle a uno de los 2 rincones del color del alfil. En los otros rincones no se le puede dar mate. En la banda del tablero se le puede dar mate de manera ocasional si comete un error. Pero en principio contra jugadas correctas no se le puede dar mate. Así que es necesario llevarle a uno de esos 2 rincones. Esto es uno de los conocimientos más míticos, podemos decir otra vez, más que todo el mundo, aunque no lo haya estudiado el mate, ha oído hablar de ellos. Bien. Por lo tanto, el rey de las negras intentará seguramente, para alargar el proceso del mate, ir al otro rincón. Y el procedimiento para el rincón seguro, al rincón del la parte más importante y que es necesario memorizar perfectamente de este final. Pero bueno, esto lo vamos a repetir más adelante. Otro conocimiento interesante es que en posiciones desfavorables de las piezas en su posición inicial, como podría ser esta que tenemos delante, el proceso del mate, incluso llevándolo a cabo de forma perfecta, alcanza alrededor de 30 jugadas.
En el peor de los casos, 33. Eso quiere decir que si hiciéramos algún error que nos obligara prácticamente a iniciar el proceso desde una parte inicial o desde el principio, podríamos llegar al límite de las 50 jugadas. Por lo tanto, la técnica para dar el mate debemos estudiarla con atención. Por otro lado, nos puede asustar en principio. Podemos ver, si cuesta 30 jugadas, a la mínima ya no lo hago en 50. Eso realmente no es así. Porque si no dejamos escapar al rey en el momento crucial, normalmente hacemos una jugada imprecisa, solo vamos a perder una o dos jugadas para el mate, o incluso muchas veces ninguna. Se va a tardar lo mismo en darle mate. La clave es no dejarle escapar en el momento principal, que pronto vamos a decir cuál es. Bien, y por último, pues vamos a comenzar a explicar el proceso del mate, que consta de toda una serie de fases. No hay que aprenderse esas fases de memoria porque todas son muy lógicas. Las vamos a ir señalando a medida que seguimos el procedimiento. La primera fase, si el rey del bando fuerte no está ya en el centro, pues es llevar el rey al centro para expulsar al rey contrario, al rey débil, para limitarlo y que él elija una zona del tablero. Así que en las primeras jugadas, el rey de las blancas simplemente se acerca al centro y desaloja al rey rival del centro. ¿Lo veis? Siempre lo puede desalojar con la ayuda de la acción del alfil y probablemente sin necesidad de mover el alfil. Ya habríamos conseguido la primera fase. Hemos desplazado al rey solitario del centro del tablero. Ahora solo necesitamos empujarle 2 filas o 2 columnas hacia la banda y ya estará la banda, solo 2. Y esto no es muy difícil si seguimos simplemente proceso de jugadas lógicas. Si tenemos el caballo lejos, es normal emplear 1 o 2 jugadas en situarlo más cerca del centro porque es una pieza de corto alcance y si está muy lejos no ayudará a nada. No es muy necesaria la ayuda del caballo para rechazar al rey a la banda, pero en algunos momentos es útil y facilita llevarlo a la banda más pronto y cuando ya esté en la banda y él se vaya al rincón seguro, la ayuda del caballo sí va a ser imprescindible. Entonces ahora lo normal sería que acercáramos un poquito el caballo al centro de tal manera que domine unas cuantas casillas de aquellas a las que puede ir el rey solitario y facilite que lo empujemos hacia la banda. Bueno, ya hemos acercado el caballo y ahora con la ayuda del alfil, con la coordinación del rey y el alfil, que vamos a empezar a ver a partir de esta jugada, el rey se sitúa aquí. Cuando el alfil está quitando esta casilla, vamos empujando al rey primero a la segunda fila o columna y finalmente a la fila de la banda. En este momento, digamos, el rey ya no se puede mantener en la tercera como está ahora. Es bastante fácil conseguir enviarlo de la tercera a la segunda. Y luego de la segunda a la primera, un poquito más difícil, pero también es bastante fácil. Bien, el rey de las negras se sitúa aquí y, lógicamente, el rey de las blancas se sitúa frente a este proceso de oposición es muy frecuente y con la ayuda del alfil le vamos a mandar enseguida a la primera fila. Ya vemos que ahora la única casilla en la que se mantiene en la segunda es esta. Es más normal hacer la oposición del rey cuando lo hacemos en una casilla del color contrario al alfil, para que la acción del alfil sea completa. Y justo en este momento nos ponemos con el rey a salto de caballo y obligamos a su rey, veis que ha sido bastante fácil, a ir a la banda. Muy bien, el rey ya ha llegado a la banda, pero lógicamente lo ha hecho de tal manera que está más cerca del rincón seguro que del otro rincón. El siguiente paso es colocar nuestro rey en la que llamaremos la casilla pivote, la casilla que en este caso es la casilla C6. En el tablero solo habría para este color del alfil otra casilla igual, que sería a 2 pasos del rincón seguro. Una vez colocado nuestro rey aquí, lógicamente el rey solitario irá a ese rincón. A partir de aquí, este es el proceso que tenemos que aprender totalmente de memoria. Conseguir llevar al rey contrario
al rincón seguro lo vamos a lograr simplemente haciendo jugadas lógicas y, por supuesto, estando atentos y teniendo un poquito de tiempo en el reloj. Si no logramos dar este mate porque nos queda un minuto, pues bueno, también va a ser un pequeño fracaso. Hay muchos jugadores que son capaces de darlo en menos de un minuto. Pero, lógicamente, sería una cuestión de reflejos que no podemos, por más que nos entrenemos en el estudio, no podemos nunca garantizar que vamos a corregir. Bien, una vez llevado el rey al rincón seguro y colocado nuestro rey en la casilla pivote, vamos a detallar totalmente el procedimiento que hay que seguir para acabar el final con el mate en el otro rincón, en este o en este. Lo primero que tenemos que observar es que para conseguir que el rey salga del rincón seguro, necesitamos controlar esa casilla con el caballo. No hay otra pieza que la pueda controlar. Por lo tanto, el caballo tendrá que llegar a la casilla, en este caso, C5 o B6. Y una vez que su rey está ahí, es lo primero que tenemos que pensar. Vamos a llevar el caballo a esa casilla. Eso, en este caso, nos ocupa 3 jugadas. 1, 2 y 3. Y en ese momento, su rey ya sale del rincón y no puede volver. Ahora, para obligarle a abandonar la casilla en la que está, en este caso B8, la casilla al lado del rincón, en dirección al rincón del mate, necesitamos al alfil. Primero al caballo para obligarle al alfil, para obligarle a abandonar la casilla contigua. Ahora, lógicamente, el alfil no puede ir a A7 y por lo tanto simplemente perdemos el alfil. Si queremos dar mate, vamos a llegar a esta posición prácticamente en todos los casos. Y además vamos a llegar a esta posición tocándole jugar al bando del rey solitario, que solo tiene una jugada y vendrá aquí. Este es uno de los momentos claves del mate. Vamos a pararnos aquí. Si cogéis, por ejemplo, 100 partidas de la base de datos en las que se haya producido el mate y en las que no, bueno, podéis estudiar el procedimiento del mate, perfecto. Y es mucho más interesante ver qué ha pasado cuando no se ha dado el mate, porque la mayoría de los jugadores, exceptuando algún despiste que han ahogado a su rival en la banda, pues no está claro que tiene que ser o por un exceso de confianza absoluto o por falta de tiempo y nervios. Exceptuando esos casos, los errores se producen o bien en esta jugada o en las 2 o 3 siguientes. Este es el momento en que se producen casi todos los errores de los jugadores que no logran dar el mate aquí. Por eso, primero lo tenemos que recordar bien y comprenderlo bien para que no se nos olvide. En el análisis de muchas partidas en que no se ha dado mate, es fácil encontrarse con la siguiente situación. El jugador que finalmente no va a conseguir dar el mate llega aquí. La primera vez hace la jugada correcta, a veces pasa al revés, pero a veces pasa la primera vez hace la jugada correcta, pero luego no se acuerda de las siguientes y se le escapa al rey. Después de 10 o 15 jugadas vuelve aquí y entonces ya no hace la jugada correcta. Es como si hubiera perdido la confianza. Ha creído recordarla, pero luego pues ha dicho, pues no debía ser así, ¿no? También pasa a veces al revés, que la primera vez hace otra y luego dice, no, me parece que era esta. Pero en cualquier caso, este es el momento crucial. Ahora vamos a observar algunas imágenes que vamos a señalar. Vamos a volver con el rey una jugada más atrás. A partir de aquí, el procedimiento que analizó Philidor y que se llama en algunos sitios el mate de Philidor, el método de Philidor, el método de la V o de la W, te obliga al caballo a hacer por lo menos una V y en función de cómo juegue el rey de las negras, una segunda V que completaría una W. La primera es necesaria, la segunda depende de cómo juegan los negros. Esta idea de los movimientos en W de esta forma ayuda bastante a recordar el procedimiento del mate. Está claro que en este momento les tiene que tocar a las negras, jugarán aquí y entonces empezaremos a hacer la V. Ahora es un momento en el clarísimo, uno de los pocos en el final, en que el bando defensor tiene 2 variantes. Puede regresar o puede tratar de escaparse. Regresar a la casilla C8 parece lo más tenaz.
Pero en la práctica, si vemos que nuestro rival tiene dudas, nuestra mejor esperanza es intentar escapar en este momento. Aunque realmente, si nos ha hecho la jugada caballo de 5, ya es muy probable que sepa el procedimiento, pero también puede ser que no. Puede ser que se acuerde de esta jugada, pero tenga dudas. Bien, vamos a empezar primero con la, digamos, jugada más lógica, pero en realidad más sencilla. En este caso, el caballo va a completar la primera. Vais a ver, esta jugada es única, entonces el rey viene aquí. Y ahora ya el caballo le ha quitado esta casilla al rey. Y cuando el rey avanza hacia la derecha, el rey del bando fuerte, movemos el caballo cuando el rey avanza y en qué caso movemos el rey. Es relativamente sencilla esta regla. Movemos el rey cuando si regresa va a una casilla negra del color del alfil y entonces dándole jaque le obligamos a volver en la dirección que nos interesa. Mientras que cuando estamos en el otro color movemos el caballo, porque si moviéramos el rey, vamos a volver un poquito atrás para explicar este concepto. Veamos que si aquí, perdón, todavía una jugada más. El rey viene aquí. Si ahora moviéramos el rey, al regresar su rey va a una casilla de color contrario al alfil y amenazaría escapar si tendríamos que volver. En este caso movemos el caballo. Entonces aquí movemos el caballo. Entonces viene aquí, avanzamos en la W. Y sin embargo ahora movemos el rey frente del rey, porque si regresa va a una casilla del color del alfil y entonces dándole el jaque le obligamos nuevamente a ir hacia la derecha. O sea que esto es, siguiendo esta regla, es fácil de recordar. Bien, efectivamente, vamos a suponer que él viene aquí, damos el jaque y nuevamente perdemos un tiempo. Entonces él viene aquí y ahora continuamos con la segunda V. Él vuelve, jaque, aquí y ya está. En este caso hemos completado la W del caballo y hemos reducido al rey ya al rincón, al rey solitario al rincón. Ahora tendría que jugar aquí, es una jugada legal, y cuando está en el rincón, nosotros nos situamos a tiro de caballo, que situamos nuestro rey a tiro de caballo del rincón. Nuevamente, si trata de escaparse, recibe el famoso alfil. A partir de aquí, el rey solitario está obligado a moverse entre esas dos casillas. Esta variante la vamos a dejar aquí, porque el procedimiento final del mate siempre se produce igual, con dos jaques consecutivos, uno de caballo y otro de alfil. Puede ser primero el de caballo, puede ser primero el de alfil y el segundo es mate. Y lo vamos a ver en la otra variante. Vamos a volver al momento crucial. Repetimos, en este momento es el caballo el que debemos de mover. No el rey en oposición, porque él regresaría. ¿Qué pasaría si moviéramos el rey en oposición? Regresaría, amenazaría a escapar y habríamos perdido dos jugadas. Nada grave normalmente. Y ahora nos daríamos cuenta que debemos mover el caballo. Ahora moveríamos el caballo. Vamos a ver aquí. Moveríamos el caballo y él jugaría hacia la derecha. Entonces debemos acercar el rey para intentar transponer la variante que estamos viendo y entonces este es el momento clave en que normalmente ya de escapar. Hemos dicho antes que la primera V siempre hay que completarla. Ahora completaríamos la primera V con la jugada del caballo. Este es otro de los momentos en que se cometen más errores. Son la jugada 17, según nuestro análisis, caballo de 5. La jugada 18, rey de 6. Y esta jugada 19, que vamos a hacer ahora, caballo de 7. Entre estas tres jugadas se concentran prácticamente todos los errores de los jugadores que no aciertan a dar el mate. Ahora hay que completar la primera V, a pesar de que parece que el rey se va a escapar. ¿Veis? El rey ha logrado salir hasta la tercera
línea, en este caso fila y columna, con lo que nos ha costado llevarle de la tercera a la primera. Y si no estamos muy seguros del procedimiento del mate y no recordamos con precisión esta jugada, pues claro, ahí de ahí viene nuestro sufrimiento, nuestras dudas y de las dudas los errores. Pero si sabemos que aquí hay una jugada que evita el escape del rey, no será muy difícil encontrarla. Recordemos que el caballo me quita las dos casillas blancas. ¿Por qué casilla quiere salir? Por esta la debe quitar el alfil. Quitar alfil y estamos en una de las posiciones que vimos al principio en las cuales el caballo y el alfil se coordinan y prácticamente el rey ya está encerrado en el rincón del mate. Gracias, por supuesto, a la ayuda del rey de las blancas en este caso. A partir de aquí, el mate se produce en pocas jugadas, muy pocas jugadas, en general alrededor de 10. Y no es muy difícil, aunque no supiéramos el procedimiento, si vamos haciendo jugadas lógicas y tenemos cuidado de no ahogar al rey, encerrándole poco a poco con nuestro rey, pues lo vamos a conseguir. Pero de todas formas vamos a recordar enseguida, ahora tienen que mover, las negras tienen que mover y permiten al alfil situarse en esta casilla, que era la que estaba en la posición del cajón. De todos modos, en este momento veis que nuevamente el alfil y el caballo en el mismo color también forman una barrera, que en este caso no es totalmente impenetrable porque el rey puede tratar de escaparse por aquí, pero que es un paso previo casi imprescindible para llegar al mate. El rey intenta irse, la casilla de escape lo podemos quitar, en este caso lo podemos quitar con el rey, pero en este caso le quitaremos con el caballo, bueno, realmente con el alfil, pero moviendo el caballo para llevar el caballo. ¿Veis? Supone que el rey regresa a la posición del cajón. Segundo triángulo intermedio o el cajón. Vamos a volver a marcar las casillas dominadas por el caballo y el alfil, que en este caso encierran al rey de forma definitiva. Y a partir de ahora ya se trata de empujarlo con nuestro rey. ¿Veis? Jugada a jugada, el rey blanco lo va empujando hasta que le lleva a lo que hemos llamado el triángulo pequeño, o le lleva a quedar cogido en un rincón y en el que le tiene solo dos casillas. En realidad veis que el triángulo pequeño, normalmente en este método, y es lógico, no lo cierra el caballo y el alfil, sino el rey y el alfil, aunque el caballo y el alfil pueden hacerlo y permitir que luego el rey se acerque. Pero lo cierran el rey y el alfil. A partir de aquí, el rey solitario tiene solo dos casillas. Y sabemos que el mate se tiene que producir con dos jaques seguidos, uno de caballo y otro de alfil. Jaque y mate. Simplemente tenemos que ver si nuestro caballo está preparado para ir directamente a hacerlo o necesitamos perder algún tiempo. Vamos a verlo. En este caso, acabamos de hacer rey F7, él juega aquí. Pensémoslo. ¿Acercamos ahora el caballo aquí? Pues no, le ahogaríamos. Estas son las jugadas que tenemos que tener cuidado. Entonces, preparamos el caballo para dar el jaque en esta otra casilla. Entonces, él tiene que ir al rincón y ya está. Jaque con el alfil y mate con el caballo. Si llegados a esta posición, su rey hubiera estado en la casilla G8, jaque con el caballo y mate con el alfil. Siempre el mate termina con estas dos jugadas. No tienen que ser exactamente esas dos casillas, pero sí esas dos jugadas. El alfil que da jaque o mate al rey en la casilla del rincón y el caballo que da jaque o mate al rey en la casilla adyacente al rincón. Muy bien. Así hemos explicado toda la técnica del mate. En este caso vamos a mostrar dos secciones de partidas de jugadores de alto nivel, grandes maestros, los cuales vamos a ver cómo uno logra dar el mate y qué procedimiento sigue y cómo otro falla y en qué momento falla. Creo que esto nos ayudará, es un pequeño complemento y nos ayudará a comprender el final. Aquí tenemos una partida Karyakin-Grischuk. Como veis, dos jugadores de muy altísimo nivel. De hecho, pues Karyakin, candidato al título mundial, ¿no?
vamos a ver qué procedimiento sigue Kariakin. Kariakin podía, fijaos en la posición inicial, rey juega aquí, Kariakin podría crear el triángulo mayor con mucha facilidad. Insisto, esto no es por criticar el método de los triángulos, pero sí para señalar que no es del todo necesario, aunque por supuesto se puede estudiar y se puede utilizar para dar el mate. Bien, vemos que lo que hace Kariakin es seguir con su rey, quitándole, reduciendo las casillas del rey contrario. Durante 3 jugadas es lo que está haciendo. Hay un momento en que el rey es este. En ese momento acerca el caballo. Y cuando los reyes quedan a esta distancia, de hecho aquí hace una jugada inexacta. Esta es la única jugada relativamente inexacta al final en la que pierde un par de jugadas para dar el mate, colocar el alfil ahí cuando podía intentar ir girando con el rey para encerrarle más pronto o con el alfil. Pero bueno, esto digamos sería un momento de cierta imprecisión. Veis que ahora este es uno de los peligros del final, con esta jugada que sería la que más limitaría las casillas del rey blanco, que las limitaría en exceso. Sería ahogado. Por lo tanto, juega aquí y nuevamente el rey logra colocarse frente. Como veis, el rey solitario se ve obligado a ir a la banda y en el momento que va a la banda, el rey negro toma la casilla pivote. A partir de ahora, como hemos dicho, es necesario el caballo para sacarle de la banda, necesita para llegar aquí, como antes, 1, 2 y 3. Ya llego, ahora una pérdida de tiempo con el alfil y llegamos aquí. Siempre llegaremos a esta posición. Antes hemos visto en el procedimiento del mate esta posición con exactamente la misma posición, pero con los colores de las piezas cambiados, ¿no? En esta posición les toca las blancas, cerca del rey, y aquí decíamos la jugada correcta es caballo a D5. Esta es la jugada, la primera que hay que recordar. Aquí hay 3 jugadas que es absolutamente necesario recordar. La del caballo, la del rey y luego nuevamente la del caballo. E incluso podríamos decir la del alfil, pero sea por supuesto que si hacemos la segunda jugada del caballo, pues digamos esas 4 jugadas en caso de que el rey trate de escapar, que es necesario recordar. En este caso, Kariakin hace la correcta la primera y como hemos dicho, evidentemente confiando que Kariakin conoce muy bien el proceso, se va hacia la izquierda y no le obliga a realizar la parte que podríamos decir de esa maniobra, sino que le obliga a toda esta fase que tenemos repetido antes, le obliga a ejecutar la W completa. ¿Veis? La maniobra del caballo de las negras ha sido esta, ejecutado la W, porque el rey de las negras no ha intentado escapar. Y a continuación, pues darle mate en este rincón, muy sencillo. ¿Veis? En este caso, el caballo da el jaque, va a dar el mate aquí. Jaque. Y Grishow, que podía haber abandonado antes, abandonó ahora. Muy bien, vamos a ver la otra partida en la que el jugador, en este momento se come el alfil, el jugador de las negras, que tiene alfil y caballo de ventaja, no logró realizar el mate. Vamos a ver que la primera fase, no falló en la primera fase, ¿eh? Veréis cómo no falló la primera fase. Expulsa al rey del centro. Ya está el rey en la banda. El rey, lógicamente, escapó en dirección al rincón seguro. Y ya está el rey del bando fuerte en la corte y el rey del bando débil en el rincón seguro. Ahora necesitamos el caballo para sacar al rey de aquí. Ahora el caballo necesita 2 jugadas. Y luego, vamos a ver, aquí vemos una cierta inseguridad por parte de Pisi, ¿verdad? Porque en vez de ejecutar rápidamente la maniobra de pulsar al rey, ha hecho aquí unas jugadas un poco raras. Pero igualmente consigue, al final, veis que hace unas cosas muy extrañas con el caballo, pero finalmente ataca a vos y se da cuenta de que necesita el caballo en esta. Aquí ha perdido unas 6 o 7 jugadas para dar el mate, pero en principio 6 o 7 jugadas no son graves, porque
normalmente la posición inicial que nos encontremos, igual se da mate en 20, 25 jugadas, en el caso más desfavorable en 33, y todavía nos daría tiempo, ¿no? Bien, veis, hemos llegado a una posición que se llega siempre en este final. El bando fuerte ha conseguido desalojar al rey del rincón seguro, y el rey viene aquí. En este momento sabemos que la jugada correcta es caballo D5, ¿verdad? Para iniciar la maniobra de la W y, bueno, en fin, previciar una de las dos variantes ganadoras. En este momento, las negras demuestran no conocer muy bien el procedimiento. Pero claro, cuando el rey vuelve, pues podrían, con esta rey aquí, podrían solamente haber perdido 2 jugadas más. Pero claro, como no conocen el procedimiento, bueno, tienen que una jugada rara con el alfil y nuevamente el rey vuelve y volvemos a esta posición. Momento en el cual el jugador de las negras, que podía haber recordado o pensado, pues decide, no, la jugada es esta. Efectivamente hace esta jugada. Sorprendentemente, desde mi punto de vista, el jugador de las blancas, que ha podido darse cuenta que su rival no está muy seguro, no sigue la variante más difícil, pero bueno, el caso es que vuelve aquí y tiene éxito. Aquí el jugador de las negras no conoce la maniobra de la W y vuelve a impedir la marcha del rey hacia el rincón del mate, y el rey, lógicamente, vuelve a irse hacia el rincón seguro. Una vez más, tenemos la posición, ¿veis? Tenemos la posición que ahora, con una... Perdón, aquí... Vamos ahora en esta posición. Una posición en la cual, nuevamente, hubiera sido muy fácil sacar al rey del rincón. Pero las blancas, las negras, lo consiguen una vez más, y una vez más no se sienten confiadas y no hacen la jugada caballo 5. Y finalmente, con esta jugada ahogan al rey. Aunque ya probablemente no les quedaban jugadas suficientes. De hecho, ya habían pasado las 50 jugadas. Y por lo tanto, no iban a conseguir dar el mate. Bueno, podríamos analizar muchos más finales de estos, pero os garantizo que esto es lo que habitualmente sucede. O bien, el jugador conoce el procedimiento para llevar al rey del rincón seguro al rincón del mate y lo ejecuta con tranquilidad, o bien no lo conoce y en el momento crucial, que son 2 o 3 jugadas, se equivoca. Y se equivoca una y otra vez, porque muchas veces tiene más de una oportunidad en las 50 jugadas. Bueno, espero que os sea útil estudiar este procedimiento y que tengáis suerte y fortuna a favor cuando os encontréis la posición y consigáis dar el mate. Hasta pronto.